Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Sean todos y todas bienvenidos. Y pues bueno, hoy les traigo algo distinto, algo diferente, algo llamativo. Así que vamos a empezarle porque esto se puede alargar muchísimo más. Así que yo les traigo hoy a ustedes perfumes que huelen a Sugar Daddy. Y no hablo de oler a viejito, a papá. Hablo de ese olor a caballero con una vida totalmente perfecta. El hombre que se ve hiper masculino, que está bañado en billetes. Ese que les hace sentir como una princesa. Y no es otro niño mimado más con inseguridades. Y que honestamente ya no están por aguantar. Los estándares para las mujeres en los hombres son muy altos y lo mismo aplica para sus perfumes. Ya les quedó súper claro qué tipo vamos a tocar hoy. Entonces empecemos con el mejor, Hoy empezamos con Hombre Leather, porque es probablemente el perfume más masculino que he olido. Es un orgasmo nasal. El nombre, no miente. Literalmente huele a un cuero muy masculino que provoca algo dentro de las mujeres. Cuando yo pienso en perfumería de alta calidad, inmediatamente se me viene a la cabeza Hombre Leather. Hay muchos perfumes, por supuesto, hay muchos perfumes con cuero, pero ninguno lo hace tan bien como este. Además, no es cuero falso. O sea, ¿a qué me refiero? Que no es un acorde que huela nada más así, al aventón, que solo hueles a cítricos. Esto es un cuero realista, literal. Sientes la chaqueta de cuero de alta calidad enfrente de tu nariz. Después de haber olido en un hombre, esto ya como que ningún otro perfume te puede oler a cool. Muchos estarán preguntando por qué el cuero es tan relacionado con la masculinidad. La razón es muy sencilla. Cuando te pones a ver las cualidades del cuero, te das cuenta que son las mismas cualidades de un hombre masculino. Por ejemplo, el cuero es fuerte, áspero, natural, sí, pero elegante, y obviamente es sexy. Esas mismas cualidades son lo que todas las mujeres buscan en un hombre. Ay, Dios santo. Por eso, cuando nos huelen con este cuero, de inmediato te relacionan con la idea del hombre perfecto. A ver, el cuero no es la única nota en este perfume. Si fuera la única nota, no la describiría como un perfume complejo. El otro olor predominante es uno muy animálico. Realmente no hay ninguna nota declarada en específico que tenga un olor animálico, pero todos dicen que huele a animal. Y yo también, así totalmente de acuerdo, que huele a animal. No significa que huele asqueroso, con un olor animálico. Solo me refiero a un olor muy natural y sexy. De hecho, es el olor que muchas personas relacionan con las feromonas. Muchos creen en las feromonas, otros no. Pero en lo que todos sí creen es en los olores sexys. A muy pocos hombres les queda bien. Así que tienes que tener un carácter específico. Y pues bueno, nos vamos con el rey de los perfumes modernos y masculinos. Nos vamos con Valentino Uomo Born in Roma. Este sí. Ay, Dios mío. Este sí huele a Sugar Daddy. Imagínate a este hombre italiano, totalmente arreglado, con un traje negro. Imagínatelo caminando por las calles de Roma y recibiendo miradas de todas las mujeres. Si lo usas, eres el sueño hecho realidad de más de una. Y no estoy exagerando para nada. Al igual que Hombre Leather, este tiene cualidades que van
a par con lo que las mujeres relacionan con masculinidad. Muchos saben que es el perfume más prestigioso de los últimos años. Este está siempre en la colección de los hombres con gusto fino. Este perfume se volvió exitoso de un día a otro. Me parece que se veía que su olor era muy comercial. Sí, obvio, es fino y de alta calidad, pero aún así no es demasiado complejo. Le gusta a todo el mundo y lo puede usar literalmente en todo tipo de ocasiones. Esto no es algo malo. Yo he visto un montón de memes hablando de las miradas tan raras que recibes cuando sales a la calle con un perfume ultra nicho, súper complejo, con olor a popó de caballo. Pero yo sigo amando estos perfumes raros. Pero sí me parece que todos los hombres necesitan un perfume más inofensivo y comercial en su colección. Este es el que usas cuando quieres impresionar a una mujer, pero no la quieres asustar. A todas les encanta tu olor y por eso mismo tú tienes el derecho de ir a seducir con la confianza que todas van a decirte que hueles delicioso. Cuando lo huelen en un hombre, van a saber que él las puede defender, que él va a luchar por ellas, que si lo tienes que tirar frente a un oso gigante en un bosque, sí señoritas, para que las defiendan, él lo hará sin pensarlo dos veces. Mi querido público, les traigo el último y tercer perfume que para mí, ay, Dios mío, vale muchísimo la pena y que poco se habla de él. Así que yo les traigo a ustedes Black in White White in Black de Lalique. Que este perfume les hablaré siempre que pueda. Es el que podría ser tu perfume firma y de muchos de los hombres con mejor gusto que conozco. Nunca se olviden de mí cuando les digo que este perfume no puede pasar de moda. Se adapta a todo tipo de hombres. Si es un perfume, sí es un perfume comercial y sí tiene un precio económico, pero esto no significa que tenga un olor excéntrico. En realidad tiene un olor que no se va como a los extremos. Un sugar daddy de verdad tiene que tener esa elegancia. Y les cuento que la elegancia nunca será excéntrica. El lujo verdadero siempre es muy silencioso y sobrio, porque no necesita exagerar para demostrar. Lalique demuestra esto muy bien. Es un perfume que no tiene que inundar la nariz de un olor pesado para lograr resaltar. Aún así, esto no significa que sea un perfume básico, que huela a alcohol. Y ya de hecho, yo describiría a White in Black, para no regarla, como picante, que simplemente no queda bien en una mujer. Esto solo lo puede usar un hombre, porque huele a piel masculina, fuerte, incluso áspera. Es este picante que le da un profesionalismo que hace que todas las mujeres y yo lo tomemos en serio de inmediato. Todas te verán como un hombre hecho y derecho, con una vida muy organizada. Y les voy a decir algo, no hay nada más sexy que eso. Pero, como ya les dije, este perfume no se va a los extremos. Definitivamente no es una bomba picante como Spice Bomb, que literalmente huele a comida china. De lo pesado que es un balance también, que en realidad terminas oliendo fresco y relajante. Es que ahora ay, Dios, es que ahora que lo estoy oliendo, yo me doy cuenta que es el único perfume picante que conozco que también se siente fresco, al menos en mi colección.
Las mujeres aman que un hombre huela a juego y pasión. Les parece súper sexy, pero a veces se puede poner muy pesados después de un rato. Por ejemplo, el Spice Bomb. Y fatiga, cansa. En cambio, White in Black logra prender esa chispa de pasión, pero también relaja y les hace sentir súper seguras. Ustedes alcanzan a imaginar la sensación tan perfecta, hipnotizante que les estoy describiendo. Honestamente, yo no estoy exagerando ni un poquito. La primera vez que lo huelan, se quedarán pensando en lo mucho que amarían oler esto en un hombre.